¿Qué pasó con los sicarios más letales del cártel de Sinaloa? Sin duda, el arresto de El Chapo hizo que las autoridades mexicanas celebraran un poco, pero he aquí una verdad desafortunada. El Chapo no dejó su cártel sin establecer algunas estructuras. Siendo el jefe del cártel de Sinaloa, El Chapo tenía lo que podría llamar generales, o jefes que encabezaban una operación u otra. En el cártel había principalmente 4 de ellos, y con el tiempo, muchos se han preguntado qué han estado haciendo, especialmente desde que El Chapo fue capturado y encarcelado. ¿Crees que siguieron los pasos de sus líderes y terminaron en la cárcel? ¿O todavía están fuertemente involucrados en la escena de las drogas? Bueno, estás a punto de averiguarlo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les estaremos revelando lo que sucedió con los sicarios más mortíferos del cártel de Sinaloa. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. ¡Comencemos! José Antonio Torres. Es posible que recibas miradas de asombro como respuesta cuando hablas de José Antonio Torres en el cártel de Sinaloa, que tan pronto como se menciona a Marrufo, puedes apostar que saben de qué estás hablando. Torres pasó por el apodo de Marrufo y, a veces, el Jaguar. Marrufo era el principal asesino a sueldo y principal ejecutor de El Chapo. El Chapo le había confesado el manejo de transporte de drogas desde Juárez en México a los Estados Unidos. El Chapo, al confiar este nivel de responsabilidad en manos de Marrufo, hizo que algunos de los miembros del cártel se preocuparan porque Marrufo era el líder de otro cártel y parecía que El Chapo estaba invadiendo. No se sabe mucho acerca de cómo Marrufo se unió a la escena del transporte de drogas, pero algunos informes afirman que llevaba mucho tiempo en el negocio antes de unirse al cártel de Sinaloa. Pero lo que sí sabemos es que de una forma u otra, Marrufo llegó a ser confiado por El Chapo. Cuando El Chapo quería las rutinas de contrabando del cártel de los guerreros para sí mismo, Marrufo fue nombrado como capitán de la operación, y lo logró después de una serie de actividades violentas en 2006. Se especuló que Marrufo era el jefe de un grupo de pistoleros bien entrenados conocidos como Gente Nueva, bajo su supervisión, y también como su intención de apoyar al cártel de Sinaloa. Gente Nueva contribuyó con sus recursos para acabar con el cártel de Juárez y su brazo armado conocido como La Línea. Esta información ya insinúa qué tipo de hombre era Marrufo. Se decía que había sido muy brutal. En 2009, un grupo de hombres irrumpió en un centro de educación militar en Juárez, alinearon a unos 20 pacientes contra una pared y les dispararon. Se registró que solo 2 de los pacientes lograron salir con vida, aunque con heridas graves. En ese momento y en el año 2012, los informes oficiales indican que alrededor de 1,600 personas más fueron asesinadas por Gente Nueva, bajo el mando de Marrufo. Si bien el reinado de terror de Marrufo duró bastante tiempo, se dice que dio su último golpe cuando ordenó el secuestro y asesinato de un novio y sus familiares el día de su boda. Al parecer, el novio era pariente de los integrantes del cártel de los guerreros, y peor aún, un ciudadano estadounidense. Marrufo finalmente fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, donde recibió una sentencia de 40 años en la prisión de Arizona. Si los registros sirven de algo, Marrufo actualmente está cumpliendo su condena en la instalación. Mario Iglesias Villegas, también conocido como Green Reaper, fue un asesino despiadado responsable de la muerte de miles de personas. Mario era el tipo de asesino que todos los demás asesinos del cártel de Sinaloa querían ser. Según los informes, se unió al cártel de Sinaloa en 2008 y recibió órdenes directamente de El Chapo. De 2008 a 2012, Mario fue directamente responsable de la muerte de unas 4,000 personas. Con todos los asesinatos informados que tuvieron lugar dentro de México, hay afirmaciones de que el cártel de Sinaloa finalmente pudo derribar al cártel de los guerreros y hacerse cargo de sus rutas de contrabando gracias a la personalidad brutal de Mario. Entre el escuadrón responsable del secuestro y asesinato del novio estadounidense y sus familiares estaba Mario. Los cuerpos de la víctima también fueron encontrados el 10 de mayo de 2010. Como sucedió con Marrufo, la operación también resultó ser la gota que colmó el vaso para Mario. Más tarde, en 2012, Mario fue arrestado y puesto bajo custodia. Durante su juicio, algunos de los cargos que enfrentó Mario incluyeron lavado de dinero, tráfico de drogas, varios cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y posesión ilegal de armas de fuego. Cuando el juicio llegó a su fin, Mario fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado en marzo de 2022 a cadena perpetua por un juez estadounidense y un tribunal de distrito, y fue multado con alrededor de $100,000.
por el papel que desempeñó en el Cártel de Sinaloa. Curiosamente, el juicio de Mario fue rápido y fácil porque algunos de sus soldados de infantería y colegas habían testificado en su contra en la corte. A partir de algunos informes, es seguro suponer que formaban parte de la gran cantidad de personas a las que no les gustaba la naturaleza despiadada de Mario, a pesar de que llevaron a cabo la mayoría de las operaciones con él. Manuel Alejandro Aponte Gómez, como es popular entre todos los involucrados en uno u otro cártel de la droga. Aponte fue por un alias. Lo llamaban el Bravo, lo que ya lo pinta como una figura intrépida. No es ninguna novedad que la mayoría de los funcionarios de alto rango en los cárteles de la droga de hoy fueron impulsados a convertirse en lo que buscan: ser tratados como figuras de respeto y liderazgo. En el caso de la sociedad de Aponte, fue bastante singular. Nacido el 10 de diciembre de 1974 en Chilpancingo, Guerrero Aponte fue miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas entre 2002 y 2006. Un día, fue enviado junto a otros para rastrear y capturar al jefe del cártel de Sinaloa, el Chapo. Pero cuando Aponte se encontró cara a cara con el Chapo, ese último lo sobornó para que fuera a trabajar con él. Supongo que ya te diste cuenta cuál fue la respuesta de Aponte. Aponte comenzó a trabajar para el Chapo al mismo tiempo que mostraba cuán leal podría ser. Y en poco tiempo, pudo ganarse la confianza del capo de la droga. Muy pronto, Aponte ya no era solo un chico normal. Se convirtió en un miembro de confianza del círculo íntimo del Chapo. El capo de la droga no solo lo hizo espiar a sus rivales, sino también a otros miembros del cártel. Un poco más adelante, el Chapo nombró a Aponte como su jefe de seguridad, y este último demostró estar a la altura. Estoy bastante seguro de que has escuchado la historia de cómo el Chapo escapó de una prisión de máxima seguridad en el norte de México a través de un túnel. Lo que probablemente no sabías es que Aponte fue quien montó todo eso. Gracias a él, el Chapo siempre estuvo un paso por delante de las autoridades mexicanas. En 2012, Aponte trabajó con un grupo de otros miembros para secuestrar al coordinador de operaciones de la Armada de México, Rodrigo Vinas. Vinas había planeado emboscar al Chapo, pero Aponte sabía lo que Vinas estaba haciendo. Así que pidió refuerzos para crear algún tipo de distracción que permitiera al Chapo escapar del bloqueo militar. Después del segundo arresto de El Chapo en febrero de 2014, Aponte intentó pelear por el liderazgo del cártel de Sinaloa, pero en abril de 2014, sus restos fueron encontrados en la Cruz de Elota. Sucedió que había sido severamente torturado y luego baleado varias veces. Hasta el día de hoy, no se sabe exactamente quién fue el responsable de su muerte, pero se especuló que se trataba de miembros del cártel de Sinaloa a los que alguna vez había espiado. Supongo que nunca lo sabremos con certeza. Orso Iván Gastelum. En la parte superior de todas y cada una de las listas compiladas sobre los sicarios más mortíferos del cártel de Sinaloa, se encuentra la mano derecha de El Chapo, un hombre llamado Orso Iván Gastelum. Según fuentes autorizadas, Iván era el lugarteniente de mayor confianza de El Chapo y el sicario más mortífero en la historia de los cárteles de la droga en México. Fue por alias El Cholo y fue el principal ejecutor del cártel de Sinaloa. También era el jefe del escuadrón de sicarios del cártel de Sinaloa y tenía la responsabilidad de monitorear sus actividades para asegurarse de que los miembros del cártel reaccionaran con compasión ante cualquier asunto. Según algunos relatos, el propio Cholo podría haberse excedido en innumerables ocasiones, algunas de las cuales requirieron que el Chapo lo regañara en algún momento. Se rumorea que el Cholo era el responsable de alrededor del 80% de los asesinatos vinculados al cártel de Sinaloa, la mayoría de los cuales se decía que los había llevado a cabo él mismo. El Cholo fue el responsable de varios trabajos sucios del Chapo. Así como el otro asesino a sueldo, el Cholo no era un santo. También tenía mucha sangre en las manos. En 2005, el Cholo fue capturado por la policía, pero luego fue liberado por orden judicial después de un interrogatorio. Fue arrestado nuevamente 3 años después en el curso de un enfrentamiento armado con soldados mexicanos. Sin embargo, logró escapar de la prisión solo 1 año después, como era de esperar. La fuga del Cholo de la prisión lo convirtió en el centro de una persecución mientras huía. El Cholo tuvo alrededor de 3 encuentros con la policía que probablemente lo habrían llevado a su arresto, pero de alguna manera escapó de ellos. Uno de esos encuentros tuvo lugar en algún momento de 2013. El ejército mexicano recibió información de que Cholo viajaba en compañía de un convoy armado y se lanzó un ataque y se produjo una persecución. En el proceso, se dijo que los soldados dispararon y mataron a la amante del Cholo, Susan Flores, de 22 años. El Cholo se vio muy afectado por la muerte de Susan
ya que se decía que estaba enamorado de ella. Apenas un mes después de su muerte, los residentes de la ciudad natal de Susan se despertaron y encontraron alrededor de 67 narcos colgados en la ciudad. Una de las pancartas decía: «La mataron porque vinieron a matarme y no pudieron». La chica nunca había portado armas y mucho menos disparado. Después de pasar años huyendo de la ley y perpetrando numerosos actos malvados, el Cholo finalmente fue arrestado junto con el Chapo en enero de 2016, en la ciudad de Los Mochis, en la costa pacífico de Sinaloa. Aunque se ha hablado de la extradición del Cholo a Estados Unidos en los años siguientes, actualmente está preso en la prisión de Altiplano, en México, según un informe de 2022. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!